Hola, muy buenas, soy Roberto Vizquiedo y como siempre voy a hablar de lo que han pasado este fin de semana con las competiciones de Aerox. ¿Vale? Me imagino que la gente que va a venir a ver este vídeo ya sabe que este fin de semana he competido yo en Aerox Birmingham, me ha ido bastante bien, ¿vale? Pero no solamente voy a hablar de mí, voy a hablar de un poquito de diferentes cosas, ¿vale? Bueno, este fin de semana ha sido Aerox Birmingham y Aerox París, ¿vale? Como ya sabéis, están habiendo recorridos más rápidos, otros más cortos, más lentos. Entonces, Aerox París ha sido bastante lento. No hay para nada tiempos que llamen la atención. Por ejemplo, en Promen nadie ha bajado de la hora. En Pro Woman ha hecho Lucy Protect, que es élite, 1 hora 3 o 1 hora 4. Es decir, siendo la primera en overall, es un tiempo que para nada se acerca a la Elite 15, y eso que ya está dentro de la Elite 15. Y en dobles tampoco es que hayan habido resultados en cuanto a tiempos que llamen la atención. Entonces no voy a hablar mucho más de esa competición, solamente decir que ha sido un recorrido muy similar al de Valencia. Se ve que los trineos han sido muy duros y no han habido, por lo tanto, tiempos que llamen la atención. Aerox Birmingham, Birmingham, sí que se considera que ha sido un recorrido rápido. Empezando por las chicas ha habido mucho nivel. Sí que es verdad que la que sale en la página web, que ha quedado primera con 1 hora pelada, los parciales, que los voy a añadir aquí, no tienen para nada sentido. Y además, si entras con su nombre, ¿vale? Sale que en las carreras anteriores había hecho 1 hora 50, 1 hora 40, así que los parciales que salen, que ha hecho, no tienen absolutamente ningún sentido, como es esquiar a 1.45, los burpees en 2 minutos, muy poco, no tiene nada de sentido. Y por lo visto ponen como que ha quedado primera oficialmente la segunda, así que esa persona, no sé si es que, comentándolo por ahí, si es que a lo mejor, pues no sé, ha corrido otra persona con su nombre, siendo un chico en este caso, no lo sé, pero no tiene sentido para nada los tiempos que salen ahí, porque son tiempos sin sentido. Pero bueno, en cuanto a chicos, en cuanto a dobles pro men, ¿vale? Nuestro querido amigo Charlie, que ya llevo unas cuantas semanas hablando de él, hizo un tiempazo con Jay Williamson, ¿vale? Que hicieron 49 minutos. Creo que es el tercer mejor tiempo de la historia, increíble. Y luego también compitió en individual, y lo que son los 4, en vez de decir 3 primeros de promedio, voy a decir los 4 primeros, ¿vale? Que fue Sean Noble con 55, luego Jake Arden, Charlie Botterill y yo cuarto, con 57.08 creo, 07 segundos. Es que fue bastante rápido, la verdad, el recorrido se corría muy bien, eran 2 vueltas todo el rato. Un recorrido muy bueno, y los trineos al final no es que fueran fáciles de mover, pero no tan pesados para nada como en Valencia. Dicho todo esto, voy a dedicar sobre todo este vídeo a hablar de mi carrera, de mi experiencia allí, de lo que opino de que un recorrido esté siendo más rápido y otro más lento. Voy a empezar hablando de que después de Aerox Valencia, que fue el fin de la semana anterior, yo estaba un poquito destrozado. ¿Vale? Estaba bastante rayado porque tuve como una sensación muy extraña en el pecho. Ya antes de Valencia ya la tenía, pero como sabía que venía de semanas muy buenas, no le quise dar muchísima importancia. Yo siempre me he hecho pruebas de esfuerzo y todo, y siempre ha salido todo perfecto, pero bueno, sí que es verdad que estaba bastante más estresado que otras veces. Pues al final te pones mucha presión, también lo quieres hacer siempre todo muy bien, y al final no se puede siempre estar al 100%, y bueno, yo tenía como una presión en el pecho. Pues nada, después de ver Valencia, que me salió tan mal, porque sufrí una barbaridad, esta semana previa a Aerox Birmingham decidí con Emilio, que es mi entrenador, a entrenar muy poquito, entrenar muy poquito, porque el problema que estaba teniendo era que se me subían muy rápido las pulsaciones, mucho más altas. Yo suelo tener, mi máximo de pulsaciones es 167, es decir, muy bajitas, y yo la mínima la tenía en 160, incluso a una percepción de esfuerzo de 4 o 5 yo la tenía a 155 o 160 pulsaciones, y luego es que además me costaba una barbaridad que esas pulsaciones se me bajaran. Entonces yo estaba rayado, ya que veía que mi rendimiento estaba fatal, y que además tenía esa presión en el pecho, que yo pues
al no ser tampoco un experto para nada en el corazón, pues yo me la notaba como si fuera el corazón. Entonces, pues ya tan rayado, fui incluso a urgencias, estuve en urgencias para que me hicieran un electro y todo. Al final, pues bueno, seguía saliendo todo bien, pero yo seguía teniendo esa presión en el pecho, que al final yo intuyo que tiene que ser debido a que, bueno, me he estado metiendo muchísima caña, pues el que haya estado un pelín sobreentrenado y que además a lo mejor me habré puesto muchísima presión y que haya tenido mucho estrés encima, porque además, como sabéis, también trabajo y todo. Y al final siempre querer hacer las cosas tan bien y no poder hacerlas tan bien como a ti te gustaría, pues bueno, te puedes estresar. Así que quitando esto, yo la competición la quise tomar, dudé muchísimo en ir, no sabía, bueno, ir iba a ir porque ya lo tenía pagado, pero no sabía si competir. Y al final, como estuve hablando también con un cardiólogo que sabe muchísimo en cuanto a todo lo deportivo, también consultándole, pasándole todos los, bueno, el electro que tenía y valorándolo todo y dándole todo lo que estaba notando, me dijo que no había ningún problema al final, así que decidí hacerla. Simplemente iba a la competición para coger sensaciones o para que, no sé, ver que todo estaba bien. Al final fue así, ¿vale? Pero yo de normal siempre empiezo mucho más tranquilo de lo normal, pero aún quise empezar muchísimo más tranquilo de lo normal. Comparando tiempos, bueno, en Iron Birmingham el primer kilómetro eran 2 vueltas y media, era un poquito más largo de 1 kilómetro y me salió en torno a 4 o poco el tiempo que sale ahí total, que es un poquito más de 1 kilómetro. Pues ya los que quedan primeros me sacan no sé si 20 o 25 segundos. Luego el esquí lo quise hacer aún un poquito más lento de lo que normal ya lo hago, que lo hice en torno a 1.50, 1.52, que para mí es un ritmo bastante asequible. Y luego ya el siguiente kilómetro yo quería llegar al push bastante descansado, tener esa sensación de ir ligero y no fatigado, y así lo hice. Entré bien al push, salí muy bien del push, el push lo hice aún más lento de lo que podría haberlo hecho porque necesitaba disfrutar de la carrera y no pasarlo mal como lo pasé en Valencia, porque en Valencia fue salir del push y fue sobrevivir. No, es que solamente hice sobrevivir la carrera al salir del push en Valencia. Sufrí una barbaridad y al final yo me conozco mucho. Obviamente que hay que sufrir en una carrera, pero sufrir a ese nivel no tenía que haber sufrido porque solamente estaba sobreviviendo, y aquí fue totalmente diferente. Yo obviamente que iba sufriendo pues porque vas cansado, pero todo el rato iba consciente todo el rato que corría, notaba que iba con un puntito de recuperación para entrar en el ejercicio y hacerlo muy rápido, así que disfruté y la carrera me salió súper bien. Luego, otra estrategia que también quise añadir fue el intentar pegar un sorbito de agua que llevo yo un soft encima en cada 1000, porque también me he dado cuenta que si yo intento beber algo y no soy capaz de tragarlo es porque estoy pasando el límite de fatiga. Entonces todo el rato estaba siendo capaz de pegar ese traguito de agua y yo aún así demostrarme que estaba yendo bien la carrera. Otra cosa más, como aquí podréis ver en los parciales que voy a añadir, me salió súper lineal absolutamente todos los miles, como he dicho, quitando el primero que era un poquito más largo, que sale un tiempo más lento, pero simplemente porque se corría más. Todos los demás eran en torno a 3.30, 3.29, 3.28, todos, también menos el último que es 3.34, pero que también el 3.34 no es que lo haya hecho un poquito más lento, sino que también cuenta un pequeño recorrido que hay del in hasta la entrada de los wall ball. Es decir, el último sí que incluso lo hice un poquito más rápido. Pero bueno, y como siempre, que al final yo sé que destaco en la última parte final, que hasta ahora es la mejor parte que he llegado a hacer. En Roma ya la hice muy bien, pero en esta aún la he hecho mucho mejor, que es haciendo un parcial de 2.40 en las zancadas y de 3.35 en wall ball. También voy a añadir la última parte del final, que nada, quedando un wall ball entro súper ajustito con el que queda al final, el quinto, y nada, que gestioné la carrera súper bien, y la verdad es que estoy muy contento. Luego también quiero añadir aquí un vídeo para que veáis
Porque mucha gente, yo había escuchado que en el empuje de trineo están muy atentos, que a veces como que se sube la moqueta, bueno, que hace curvas, que hace como ondas. Muchas veces dicen que si no está pegado, eso también hace que el trineo se mueva mucho más lento. Pues a mí me pasaba, y aún así, aunque me pasaba, no era tan lento como en Valencia. Así que sigo sin saber exactamente cuál puede ser la diferencia tan grande entre trineos, porque aquí, sí, como lo podéis ver, a mí me hacen muchas ondas la moqueta, pero la percepción de esfuerzo que tuve aquí con la de Valencia no tenía absolutamente nada que ver. Pero eso es así, hay recorridos más rápidos y otros más lentos, y hay trineos mucho más pesados y otros mucho más ligeros. Por lo que yo veo, y me da a mí la sensación, lo siento mucho decirlo, pero en España, en Francia, incluso en Italia, quitando Roma, que yo lo pondría como excepción, comparado a las otras, esos países, los recorridos suelen tender a ser bastante lentos. No sé el motivo, no sé si la humedad o qué motivo, pero suelen ser bastante lentos. En cambio, Inglaterra, Alemania, Holanda y otros países más, parece que la gran mayoría de sus eventos suelen ser bastante más rápidos. Otra cosa más que yo creo que tiene que ver, porque pierdes velocidad, pero no. Lo que son los giros, ¿vale? Siempre se dice, sí, si es a lo mejor una vuelta, al tener que hacer menos giros, pierdes menos velocidad y el recorrido va a ser más rápido. Sí y no. Esta eran 2,5, ha sido muy rápido, me salían parciales de 3:30 y todo el rato era, bueno, al final eran 2 vueltas, pero había que hacer, a la hora de entrar, la gran mayoría de veces había que hacer un giro de 180, es decir, yo tenía primero el in, nada más entrar, y luego para ir, por ejemplo, al esquí tenía que hacer un giro completo de 180, es decir, pierdes muchísimo tiempo. Igualmente fue un recorrido muy rápido. Así que yo creo que no tiene tanto que ver como parece lo de los giros, porque al final el recorrido ha sido muy rápido y giros había muchos, y había muchos de 180, tanto en el in como en el out. Eso es mi carrera. La verdad es que, como ya he dicho que tuve esa presión en el pecho, ahora mismo yo me siento muy muy bien, pero bueno, quiero pegarme un buen descanso de objetivos a corto plazo. Sé que tengo muchas condiciones para poder estar ahí, pero necesito un tiempo de competiciones importantes, relajarme un poquito y volver un poquito más fuerte. Bueno, 2 cositas más que no se me olviden. Una de ellas es que se me olvidó decir, el Farmer Carry es de las únicas veces que lo he hecho unbroken. Sí que es verdad que no lo he hecho muy rápido, pero lo he hecho unbroken, estoy contento por eso. Me he dado cuenta que yo pensaba siempre que mi problema es el agarre, pero mi problema es la fatiga. Si llego mal de fatiga al Farmer Carry, me canso antes en cuanto a fatiga que en cuanto a agarre. Al ponerme tanto magnesio sí que soy capaz de alargarlo, pero si la fatiga no me lo permite, pues tengo que parar. Así que bueno, tengo que mejorar esa parte, pero bueno, poco a poco voy mejorándolo y está bien. Y sí que me olvidaba una última cosa que decir, ¿vale? Voy a hablar de una persona que probablemente nadie se fije si lo ve, ¿vale? Pero que es de un corredor increíble, ¿vale? Que quedó, no sé si sexto, séptimo, bueno, ahora lo añadiré. Iba toda la carrera nuestra por delante, pero unos ritmos de carrera increíbles, hizo un push muy muy bueno, toda la carrera la hizo muy bueno. Sí que es verdad que luego al final no es que petara, sino que las zancadas, pues me imagino que al ser tan buen corredor aún le queda un poquito de resistencia en las piernas, y los wall ball, que los hizo un poco lentos, los hizo en 5 minutos, pero que tiene una carrera increíble. Creo yo que es la persona a día de hoy que más nivel tiene en carrera, sin duda, en Irox, y que se le da bien. Tiene, creo que, 29 minutos pelados en un 10K, 14 minutos en un 5K, y en media maratón y maratón no lo sé, pero bueno, probablemente tenga tiempos increíbles. Voy a añadir sus parciales de carrera si le queréis echar algún ojo, pero es un atleta increíble. Es de mi grupo de edad y tiene un nivel increíble. Ya está bien con el vídeo de hoy, se me ha alargado un poquito, pero bueno, quería contaros eso. Ya he dicho por último, pero bueno, voy a decirlo otra vez. Al final estos vídeos a mí también me hacen
pues explicarme y desahogarme un poquito de lo que voy pensando durante la semana, porque no paro de pensar en Airos. Me gusta el feedback o poquito feedback que voy teniendo, pero yo estoy encantadísimo con las 80, 90 o 100 personas incluso que son, entre comillas, medio fieles de ver este vídeo y de al final apoyarme. No necesito que sea más gente, a ver, pues ojalá lo viera muchísima más gente, pero yo con esas personas que sé que lo hacen porque les gusta lo que digo, yo estoy contento, así que muchísimas gracias por ver los vídeos estos y yo al final lo voy a seguir haciendo sí o sí, porque sé que vosotros los vais a ver, por lo menos los que siempre miran estos vídeos, así que súper contento. Nada, nos vemos el siguiente fin de semana. Como ya he dicho, no voy a competir, pero bueno, hablaré de lo que ha ido pasando esa semana en Airos. Venga, nos vemos, muchas gracias. Adiós.